3, 2, 1. Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Manda Huevos, aquí con Carlos Rubio, Chinarlo Rubio y Fran Casermeiro. Fran, ¿qué tal estás? ¿En qué andas metido últimamente? ¿En qué estás friqueando ahora? Tertulianos habituales, Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien. Últimamente la verdad que no tengo muchas novedades. Friqueando, pues mira, te voy a decir una cosa sobre la que estoy friqueando. Estoy aprendiendo a hacer bases de datos un poco más complejas en SQL. ¡Oh! Ojito, Eso es, Te la eso tenía es un guardada. poco a nivel de friqueo, que pues bueno, tenía unos conocimientos básicos y me han surgido unas necesidades, el entorno me constriñe y quiero hacer unas cositas un poco más complejas, pues bueno, estoy trasteando algunas cosas. Y luego pues me acabo de incorporar, ya estoy incorporado laboralmente, ¿no? Tras mi permiso de paternidad, esa es la segunda novedad. Y la tercera, pues que este fin de semana, como ya te he contado, he visto el espectáculo de Puy de Fou en Toledo y menudo espectáculo, menudo espectáculo. La verdad Me que encantaba. conocer la historia de tu país así mola mucho más. Lo del aprendizaje significativo, que hoy seguro que hablaremos de algunas cosas de estas. La verdad que voy a recordar mucho mejor la historia del Cid Campeador después de haber visto el Puy de Fou que de estudiarlo en lengua en tercero de eso. Conmigo seguro que funcionaría también porque casi ni me acuerdo de quién era el Tic Campeador. Yo era lo absolutamente peor en lengua y historia, o sea, lo absolutamente peor que te puedes echar a la cara, tío. Todo el tema de literatura, de ciencias sociales, de historia, o sea, qué mal se me daba, tío, de igual todo lo que estudiase, tío. Tampoco te da mucho, pero Pues te lo recomiendo, ¿eh? Te lo recomiendo. Si quieres recordarlo de manera mucho más significativa que la asignatura de lengua castellana tercero de eso, Puy de Fou, Toledo. Si nos quieren patrocinar el podcast, este episodio, pues bueno, pues también lo dejo por ahí un poco el espacio publicitario. Qué sutil lo metemos, ¿eh? Qué sutil. Si no decimos esto, si no decimos lo de que nos publiciten, parece que nos están publicitando de verdad, pero no lo soltamos, ¿eh? Somos unos maestros No, de no lo sabrán, sutileza. no lo sabrán. Es decir, la gente que nos escuche no sabrá si realmente Puy de Fou nos ha patrocinado este espacio o no. Entonces, lo mantenemos en incógnita. Muy bien, muy bien. Pues yo la verdad que tampoco estoy friqueando mucho. Bueno, ahora un poquito leyendo, bueno, básicamente estoy leyendo sobre tenis, cositas de tenis, de algunas lesiones, ahora un poquito de codo, friqueándome ahí un pelín, y sobre alguna cosita de espalda, y ahí voy. Es verdad que el libro no le estoy dando tanta caña hoy, ¿eh? O sea, ahora, claro. Ahora tengo cosas que hacer. Cuando no tenía cosas que hacer, pues Es no le que es lo daría. que tiene. El tiempo siempre limita. Tío, te estás poniendo a leer sobre las articulaciones, las que están atrapadas, ¿no? El codo atrapado entre la muñeca y el hombro, la espalda atrapada en el centro del cuerpo, en el centro de la tierra. ¿Qué pasa? En el tenis te encuentras muchas cositas con el codo. Hombre, ya sé que tiene su lesión, ¿no? La bautizaron, pero más allá de Realmente, eso, no realmente no, sé. no, realmente no mucho, pero hay una chica que tiene una pequeña molestia y ya como me vale de excusa para friquearme, pues me friqueo y, y veo por ahí. Y poco más, la verdad que poco más. Así que nada. Y hoy venimos a comentar, ya hilando con deporte y fricadas varias, tema de especialización, de generalismo e incluso lo que tiene en común con el desarrollo atlético, ¿no? Y como un deportista se forma. Eh, para quien no lo sepa, Fran, te atreves tú y dices, define un poquito el perfil de generalista versus especialista. Venga, voy a intentar abrir el melón sin concretar demasiado, ¿vale? Sin acotarlo en algo en concreto. Por ejemplo, eh, como su propio nombre indica, ¿no? Generalista es alguien que tiene
un conocimiento en alguna materia, sea la que sea, puede ser, por ejemplo, el deporte, puede ser, por ejemplo, una profesión, puede ser un área de conocimiento amplio, ¿no? Cuando digo amplio, quiere decir que tiene una visión general, ¿no? Sobre diferentes puntos de vista, pero no necesariamente tiene profundidad en ese área de conocimiento. Pongo un ejemplo. Como preparador físico, poniendo el ejemplo del tenis que me has comentado antes, un preparador o un educador físico generalista podría ser una persona que tenga un amplio conocimiento sobre diferentes metodologías, sobre diferentes tipos de lesiones, sobre diferentes formas de abordar el entrenamiento. Y no necesariamente es un especialista en ninguna de ellas. Y ahora, por ende, ¿no? Si es el perfil generalista, si me voy al perfil especialista, podría ser una persona que no necesariamente tiene un conocimiento muy amplio sobre muchas cosas, pero que es tremendamente bueno y especialista en una sola materia, ¿no? Puedo poner el ejemplo de un recuperador físico especialista en lesiones de codo en tenistas profesionales, ¿no? Podríamos tener un perfil que es muy bueno en ese tipo de problemas, pero no necesariamente puede estar capacitado para abordar otro tipo de problemas. Entonces, el ser un generalista o un especialista, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y en función del momento, y esta es mi opinión, en función del momento, pues puede ser más necesario un perfil u otro, en función del momento, del contexto y de un poco del entorno, ¿no? No sé si te parece una aproximación interesante, Carlos. Ahí me he Sí, lanzado al no, barro. a mí me parece, a mí me parece genial, me parece genial. Cierto que quizá el especialista, como tú bien has dicho, como tiene una fuente de conocimiento muy grande sobre un solo tema, ¿no? O en un contexto, una situación en especial, al final rinden muy bien en esas situaciones en las que las reglas son más fijas, no son tan cambiantes, el contexto es más controlado, digamos, unas situaciones más replicables, ¿no? Todo un poquito más estable, más controlado. Y eso te permite especializarte mucho en algo, ¿no? Si no, lo generalista, quizás, como tú bien dices, que además coge muchas cositas de muchos sitios distintos, muchas áreas ya sea de conocimiento o del hacer distintas. Para empezar, implica que has tenido que aprenderlas, ¿no? Pasar un pequeño proceso de aprendizaje de cosas que pueden estar más o menos relacionadas, pero que son distintas, ciertamente distintas, ¿no? Lo que sí suele caracterizar a los generalistas es que la capacidad de adaptarse y de aprender cosas nuevas en distintos entornos y distintos contextos es mayor que la de un especialista. ¿Por qué? Pues simplemente porque está acostumbrado a ir cambiando mucho y a dar muy bien, a dar muchas veces esos primeros pasos. O sea que el especialista no es tan bueno. La contrapartida, el generalista no es tan experto en ninguna de las áreas, pero tiene mucho más conocimiento sobre cómo se pueden relacionar y cómo pueden afectar una a otra o cómo funcionar desde puntos de vista distintos. Y el especialista, como tú bien decías, pues digamos puede ser como el crack de esta lesión en este tipo de deportistas, ¿no? O el crack en este lenguaje de programación, en este entorno, en este área tecnológica, ¿no? De este entorno empresarial, ¿no? Y esto sin encajonar el perfil especialista o generalista, ya sea en el área que sea, ¿no? Ya puede ser un área de conocimiento, un área más incluso científica, aunque la ciencia ya sea un poco más especialista en cierto sentido, por ende. Pero sí. Y de hecho, a ver si abres tú también el melón y te lo doy, que fuiste tú el primero que me lo comentó, lo de los modelos de desarrollo, estos modelos de T, de W y tal, como que representan gráficamente, creo que bastante bien, este concepto. Sí, a ver, ya te digo, yo creo siempre cuando hay algún concepto nuevo, una representación gráfica, ¿no? Siempre ayuda a comprender mucho mejor el significado. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, un perfil
especialista podría asemejarse con la letra T, ¿no? La letra T o la letra I, por así decirlo, tiene una línea hacia abajo y una línea horizontal, y la línea hacia abajo es muy larga, ¿no? Tiene mucha profundidad, entonces es muy especialista en una sola temática. Ese podría ser un perfil especialista. Luego podríamos tener el perfil en M o en W, ¿no? Que ya tiene más líneas de conocimiento, es decir, más líneas hacia abajo, no de tanta profundidad como la T, pero que complementan ese perfil. Entonces, esas analogías, ¿no? Esas analogías de utilizar diferentes figuras gráficas para definir un perfil especialista o un perfil generalista, ¿no? Que domina más áreas de conocimiento, pues puede servir no sé, a un reclutador de perfiles profesionales o a un entrenador para definir a sus deportistas en función de las diferentes áreas de conocimiento que domina, ¿no? Evidentemente es imposible tener un perfil con muchísimas líneas, ¿no? Cuando hablamos de generalista, incluso un perfil generalista no domina todas las áreas del conocimiento, ¿vale? Eso es importante comentarlo también, ¿no? Puede ser un perfil más adaptable, que me ha parecido muy interesante ese matiz que has comentado, pero también los generalistas tienen sus limitaciones, ¿no? Entonces yo creo que esas figuras pueden ayudar a entender bien la diferencia. Sí, que digamos, el extremo de un generalista sería imaginarse un peine súper largo, un montón de dientes, un montón de, pero muy, muy, muy cortito. Y el de un especialista que quizá podría ser un pilar, ¿no? Muy largo, o el poste de una bandera, ¿no? Un poste, uno. No está relacionado con nada más. Es muy alto, se acabó, ¿no? Correcto. Entonces, una representación y luego ya hay grises, no es blanco o negro, sino que hay grises, puede ser más o menos especialistas, más o menos generalistas, pueden encontrarte justo en medio. Y de hecho, en un equipo de trabajo, seguramente la combinación de varios de ellos, ciertos especialistas, ciertos generalistas, sea lo que más resultados pueda dar. Pero saltando incluso un poquito más a la parte de deporte, nos podemos meter al tema que a mí me resuena mucho. Me resuena mucho. Yo incluso fue el primer momento en el que aprendí o escuché sobre esto, no de forma directa, pero con el desarrollo de Atlético a largo plazo. Porque hay una realidad que es, si nos basamos en cómo hemos definido todo esto, es que el deportista profesional es especialista por naturaleza, o sea, es absolutamente especialista porque trabaja en un entorno, a ver, que es ligeramente amplio, pero hay ciertas reglas y ciertas cosas y siempre son así, ¿no? Tú juegas badminton y siempre da 21, o juegas fútbol y siempre hay dos partes de 45 con cierto tiempo extra, luego que si hay una prórroga unos penaltis, pero suele ser siempre así, juegas siempre 11 contra 11, te pueden echar una roja, te sacan a uno, el entrenador puede hacer lo que puede hacer y el portero puede hacer lo que puede hacer y si tú la tocas con la mano a mitad del campo, es falta, ¿no? Entonces, al final, trabaja en unos entornos bastante cerrados. Luego ya podríamos entrar en que todos los deportes, como quizá el surf o el breakdance, donde no sabes lo que va a pinchar el DJ, son más o menos abiertos, pero aún así siempre hay unas condiciones bastante cerradas. Sin embargo, en el desarrollo atlético a largo plazo, lo que siempre hemos entendido que debemos hacer, y que yo también considero que es lo mejor, es empezar al revés, es empezar abriendo el abanico, ¿no? Empezar desarrollando el deportista de forma general, muchos deportes que tengan ciertas similitudes o que no las tengan y que vaya aprendiendo ciertas cosas, tengan muchas experiencias motrices de diferentes actividades, diferentes deportes, porque eso lo va a enriquecer mucho a nivel motor, ¿no? Y que luego poco a poco vaya cerrando y se vaya especializando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Que yo, y lo digo, y esto lo estoy diciendo estando en China, ¿eh? Es decir, es como si te pones a vender en dólares, ¿no? Ahí en China. Total, tío. O sea, Pues si digo esto en chino por la calle, yo creo que me tratarían de loco, pero. la verdad es que es un tema tremendamente interesante. Voy a intentar ir de fuera hacia adentro. Entonces, cuando tú estás intentando aprender, no voy a decir enseñar, ¿no? Porque realmente lo que importa es el aprendizaje, ¿no?
Realmente tú puedes enseñar o no, pero está genial, pero lo que importa es que el deportista en este caso aprenda. El deportista o cualquier persona. Cuando alguien está aprendiendo algo, lo que queremos es que ese aprendizaje sea duradero, ¿no? Sea duradero en el tiempo y pueda servirle para solucionar diferentes problemas. Diferentes problemas que quizá hoy son sencillos, pero quizás mañana pueden complicarse. Y eso que tú has comentado del entorno, ¿no? Es decir, entornos más cerrados, entornos más abiertos, condiciona el tipo de problemas que tenemos que resolver. Pongo un ejemplo. El bádminton tiene una regla determinada, pero el rival nunca va a ser el mismo y nunca va a estar en el mismo estado. Es decir, un entorno es más o menos abierto o cerrado en función de con lo que lo compares, ¿no? Es decir, pero siempre tiene diferentes factores que pueden hacerlo más abierto en determinadas facetas. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que a un entrenador le dice la metodología o le dice el sentido común y la propia experiencia? Oye, pues si me especializo en solucionar determinados problemas muy pronto, voy a tener una ventaja competitiva, ¿no? Sobre mi rival. Entonces, wow, ¿por qué no cojo a una criatura de 7 años o de 6 años que ya su sistema nervioso empieza a tener capacidad para solucionar problemas motores relativamente complejos y lo hiperespecializo en un deporte para que sea el campeón, el ultracampeón con 12, 13 años, ¿no? Entonces, a corto plazo, esa estrategia le va a dar una ventaja competitiva a ese deportista sobre otros deportistas. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, en un entorno donde no hay demasiada complejidad, aplicando soluciones sencillas, pues bueno, el deportista va a ganar, va a ganar. Lo que no está tan claro, ¿no? Y aquí un poco donde yo pienso como tú, Carlos, es si ese aprendizaje va a permitir que ese deportista en el futuro pueda adaptarse a problemas más complejos y a oponentes, y a oponentes que ya han aprendido, han conseguido esa ventaja competitiva inicial que él tenía porque se ha hiperespecializado muy temprano, ¿no? Es decir, lo que tú has aprendido en 3 años de manera hiperespecializada, yo he tardado 6 en conseguirlo, pero ya esa ventaja competitiva que tú tenías ya se ha equiparado. Entonces, ¿puedo adaptarme yo ahora a un entorno sin esa ventaja competitiva? Entonces, la cosa se complica, ¿no? Y eso un poco la contrapostura, ¿no? Es decir, el feedback a corto plazo nos está diciendo que la especialización es buena, pero a largo plazo lo que demuestran los estudios es precisamente lo contrario, ¿no? Es que esa especialización temprana no tiene buenos resultados cuando la ventaja inicial se pierde. Aquí podemos poner el ejemplo de algunos deportes donde quizás esa hiperespecialización temprana pues sí pueda funcionar, ¿no? Porque el entorno no puede, digamos, el entorno es muy, muy, muy cerrado. Pongo un ejemplo, el ajedrez, ¿no? Es decir, en el ajedrez la hiperespecialización puede ser buena. ¿Qué pasa? Que cuando este deporte digamos, ese ejemplo que creo que también lo comentan en el libro de Range, de David Epstein, cuando una máquina puede ganarte en tu deporte, entendemos que el entorno ya se cierra y tu capacidad de adaptarte ya carece de sentido, ¿no? Porque ya, digamos, la máquina ya puede adaptarse mejor que tú a ese problema. No sé si esto puede llegar también al automovilismo, ¿no? Al tema de los coches autónomos que comentábamos el otro día o a otro tipo de deportes. Pero lo que está claro es que en el resto de deportes la circunstancia cambia, ¿no? La circunstancia cambia. Hay muchos más factores que van a hacer que ese deportista necesite un bagaje mucho más amplio. Y ya si me voy al tema de movimiento, y ya termino por aquí mi reflexión, el cuerpo aprende una serie de movimientos y tiene una serie de capacidades. Ir hacia adelante en tenis, en fútbol, en rugby, en taekwondo, implica una serie de componentes comunes. Al final, muchos de los deportes tienen un componente común que es que nos movemos con nuestro cuerpo. Entonces, esa amplitud
de movimiento, ese bagaje motor que nosotros adquirimos en diferentes deportes, precisamente por lo que has comentado antes, por esa adaptabilidad en el futuro, nos va a permitir que la capacidad de adaptarnos a diferentes situaciones sea mayor que si nos hiperespecializamos en un solo movimiento, ¿no? Entonces, un poco uno de los principios fundamentales del desarrollo atlético a largo plazo, desde una perspectiva generalista, ¿no?, por así decirlo, es que, oye, no debemos centrarnos en un bagaje motor exclusivamente específico del deporte, porque tener un bagaje motor más amplio nos puede permitir adaptarnos dentro del mismo deporte a una gran variedad de situaciones diferentes y de mejor manera. Entonces, eso es un poco la reflexión. La resumo en 2 frases y es: en el corto plazo los indicadores te dicen que la especialización es buena, pero en el largo plazo no. ¿Vale? Y eso es un poco mi punto de Exacto, vista. mira, yo de hecho voy a coger algunas cositas de las que has dicho tú y las voy a continuar un pelín. Y es que por ejemplo, es que el tema de especialista y generalista también es algo fractal, ¿no? Es algo que va a nivel jerárquico o a nivel de escala. Porque si tú lo miras desde muy arriba, un deportista podemos decir lo que sea, de bádminton, por ejemplo, que puede parecer muy especialista, ¿no? Porque al final es una persona que no lo único, pero que al final lo que es bueno, lo que está todo el día entrenando es ser bueno en una pista en la que hay una red a cierta altura, una raqueta que no puede pasar a ciertas dimensiones, un volante que tampoco puede pasar a ciertos pesos y dimensiones, y jugar bajo unas reglas cerradas contra otro deportista. En un pabellón, otro lo otro, pero esas cosas son impepinables, ¿no? Sin embargo, si empiezas a mirar un poquito más allá, te das cuenta de que no es, o sea, a nivel de fuera parece que sí, que es solo un deporte. Y es verdad que ese deportista ni está, ni debería, si quiere rendir, hacer bádminton, fútbol, baloncesto, tocar el laúd, aprender chino y el pino, porque no te da para todo, no puedes ser tan generalista y quizás tampoco te va a beneficiar tanto a ciertos niveles. Pero si empiezas a meterte más, seguro que hay deportistas en la élite que son mucho más especialistas en este estilo de juego y sin embargo no son tan adaptables a otros. Estas situaciones, incluso tácticas, incluso situaciones de partido, de cuando voy por encima del marcador, de cuando tal, que son muy, muy, muy buenos en eso y que si lo sacas de eso ya no son tan buenos. Y hay otros que quizá no son tan buenos justo en algo en específico, que son bastante más adaptables, ¿no? Y no es lo mismo jugar en Francia o en Italia que jugar en Yakarta, en Indonesia, a no sé cuántos grados y con el volante que vuela y con el entorno que hay allí de bádminton, que jugar a lo mejor aquí en Madrid, que la mitad de las veces a lo mejor pues, va a estar vacío, ¿no? Incluso si entran mucho más, pues también, ¿no? Si eres capaz realmente de integrar cierta información que te da el entrenador y jugar con varios planes de partido en función de lo que va ocurriendo o no, o si tienes mucha variedad de golpeo o no, o si simplemente sabes hacer sota, caballo y rey magníficamente, pero solo eso. Entonces, realmente es bastante fractal. Y eso en el deporte parece que incluso no se ve tan fácilmente. Creo que en organizaciones a nivel empresarial se ve incluso mejor, ¿no? Esos CEOs o esos directores que sí que tienen una visión más amplia y que realmente no conocen al detalle exactamente cada cosa y cada clic y cada letra programada que hay por debajo, pero que conocen mucho los programas, esos procesos, ¿no? Entonces subyacentes a todo. Entonces, eso por ahí. Y luego también el tema del generalismo, sobre todo al principio, también me parece muy interesante a nivel de deporte, tanto por lo que te da como por lo que te evita. Una cosa de las que te da es el bagaje motriz, la capacidad de adaptarte a diferentes situaciones, el realmente probar muchas cosas y al final quedarte con la que más te gusta para desarrollarte luego más a fondo, ¿no? Como lo que te quita la parte de estar aburrido, pero al final es pequeño y no tiene esa parte como tan de disciplina, ¿no? Y probar ciertas cosas y ciertos estímulos te anima más a seguir. Evitar el burnout, ¿no? Esa presión de tengo que o tal, o ese mundo que se te hace pequeño solo en esa sola actividad.
círculos sociales de otros niños, otros entrenadores, otra forma de ver las cosas, otras reglas, otra forma de entender el deporte, ¿no? Entonces, tanto por lo que te da como por lo que te quita esa posibilidad, ese riesgo de burnout y de dejar el deporte, ¿no? Incluso en el deporte tenemos bastantes ejemplos. Luego está el de Tiger Woods, que creo que empezó a darle al golf y fue 100% a por ello. Y no sé si es del mejor de la historia o de los mejores de la historia, pero vaya, indiscutiblemente un crack en golf. Luego también tenemos muchos ejemplos de generalistas. Luego, de hecho, Federer creo que estuvo haciendo 4 deportes antes de tocar tenis casi por primera vez. Estuvo en badminton, estuvo en natación, estuvo en otros 2. Y luego ya empezó a especializarse en tenis. Y los 2 han llegado a ser absolutamente la caña, ¿no? Pero es verdad que cuando dejas de mirar esos casos aislados, empiezas a mirar gente que sea la caña o no, pero en deporte ya de élite hasta cierto nivel, esa campana de Gauss de que llegan más lejos aquellos que empiezan con un desarrollo a largo plazo, empiezan siendo más generalistas, entre comillas, ¿no? Y que luego ya sí que se especializan en algo, que esa mentalidad quizá más tradicional, más antigua, de oye, como tienes que ser bueno en tenis de mesa, pues te vamos a coger desde que tienes 5 años en tenis de mesa y va a aprender al detalle cada cosa. Esto que quizás esos deportistas no llegan tan lejos como los que al principio sí que abren un poquito más, ¿no? Esa base de la pirámide del cono y luego ya van cerrando. Ahí es que por complementar un poco tu punto de vista, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? En que muchas veces el entrenador, quizás al que solo tiene un martillo, todos los problemas le parecen clavos, ¿no? Entonces, quizás todo lo asocia a problemas de limitaciones de movimiento o problemas técnicos o defectos tácticos, ¿no? Pero ese concepto de generalismo, al final, la persona deportista como sistema complejo en sí mismo que es, digamos, ese generalismo no es solo a nivel de movimiento ni a nivel táctico, es también a nivel cognitivo, ¿no? A nivel de solución de problemas mentales, capacidad de percepción, capacidad de atención, capacidad de relacionarse socialmente en determinados entornos, ¿no? Entonces, esa persona deportista, a mayor bagaje en todas sus esferas, psicológica, cognitiva, social, física, motriz, a nivel de entorno, mejor adaptabilidad va a tener en el medio y largo plazo, ¿no? Entonces, muchas veces también es la capacidad que tengan los entrenadores de entender que no todos los problemas son clavos y todo se puede solucionar a martillazos, les puede hacer comprender un poco mejor este punto de vista, ¿no? Quizás para solucionar determinados problemas tácticos, el fútbol es un entorno mucho más enriquecido donde un deportista puede entender conceptos espaciotemporales de mejor manera a si exclusivamente están siempre trabajando en una pista 1 contra 1, ¿no? Porque las relaciones tácticas que se establecen en el fútbol, ¿no? Con tus propios compañeros del equipo, con el oponente, con el balón, en el entorno, son mucho más variables que las que pueden suceder en otro deporte donde es exclusivamente 1 contra 1. Y puedes pensar, ¿para qué voy a jugar a fútbol, ¿no? O para qué me va a reportar a mí, qué me va a reportar a mí el fútbol, si en mi deporte nunca voy a tener una situación así? Dice, claro, quizás no de manera específica, pero es que tu capacidad para adaptarte a situaciones más complejas dentro de tu propio deporte se va a ver mejorada porque vas a estar preparado para entender diferentes tipos de situaciones. Tu adaptabilidad se va a ver mejorada. Cuando las situaciones tácticas en tu deporte sean más complejas, tu velocidad de aprendizaje y tu capacidad de aprendizaje van a mejorar, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante entender dentro de esa fractalidad que bien has comentado al deportista como un sistema complejo. Como un sistema complejo y entender que si solo nos hiperespecializamos en una cosa y queremos solucionar una cosa, un problema de manera hiperespecializada, pues que nos podemos encontrar con algunos obstáculos que quizás no se arreglen a martillazos, ¿no? Que quizás necesitemos otro tipo de estrategia. Totalmente. Y mira, entrando ahí también a lo que hablabas de la especialización y que
abrir un poco y ser capaz de ser adaptable, lo podemos llevar también al plano incluso profesional, con la tendencia que hay ahora mismo, ¿no? Con la tendencia ahora de la vertiginosa velocidad a la que cambia todo, ¿no? Porque se habla mucho de que, oye, que la mayoría, que probablemente dentro de 20 años, la mitad de los puestos de trabajo que conocemos hoy quizá ni existen y la otra mitad aún no se han inventado, ¿no? Y que al final simplemente va por dinámica histórica. O sea, nuestra sociedad era mucho más similar del 1700 al 1800 que del 1900 al 2000. O sea, de 1900 al 2000 cambió las cosas mucho, de cómo funcionamos y tecnológicamente el desarrollo, cómo nos comunicamos ahora, las interconexiones que tenemos entre todos los países, ¿no? Las profesiones que han surgido, las profesiones que han muerto o que se han suplantado. Y que eso cada vez se ve exponencialmente acelerado. Y sobre todo que viene tanto por la conexión que tenemos entre países, entre incluso entornos, como por el avance de la tecnología, que es una barbaridad. Nada más que hay que ver el teléfono. Hace 12 años todos tenían teclas y suerte el que tenía una cámara de 6 megapíxeles. Y ahora esto es un ordenador en el bolsillo, ¿no? Y antes con las macros de Excel nos volvíamos locos y ahora macros de Excel es algo que es como, ¿no?, lo más sencillo del mundo, y a lo que se lleva es la inteligencia artificial y las redes neurales, machine learning, y eso está, ¿no?, a la orden del día. Entonces, claro, si lo mezclamos aquí con el tema de generalista y especialista, los especialistas, que al final son los que mejor funcionan en entornos más cerrados, con reglas más fijas y con menos cambio, con situaciones más controladas, ahí es donde es más sencillo que al final ese tipo de trabajo sea suplantado por otro tipo de avances tecnológicos, ¿no? Igual que la mano de obra, en cierto sentido, se sustituyó por maquinaria en la revolución industrial, pues ahora quizá que tú estés aprendiendo a SQL, pues a lo mejor no te va a servir de nada, porque en 3 días le preguntas a ChatGPT y me lo hace, ¿no? No sé hasta qué punto llegaremos, pero me parece curioso cómo hemos avanzado muchísimo especializando en el conocimiento hasta ahora y en todas las áreas de desarrollo especializando a tope, cuando ahora empieza a venir lo otro, como el auge del neogeneralista, ¿no? Como un papel fundamental en el desarrollo a futuro. La verdad que, fíjate, el otro día no sé dónde lo escuché, hicieron una encuesta donde le preguntaban a diferentes personas si dejarían que una inteligencia artificial robótica le operara de una cirugía, ¿no?, de manera completamente artificial, sin intervención humana, o preferirían que los interviniese un cirujano especialista en esa materia y que los datos de error y de, digamos, de fallo en esa cirugía eran menores en la inteligencia artificial y en el robot, ¿no?, por así decirlo. Es decir, el robot comete menos errores que el ser humano. Pero tú, ¿quién prefieres que te opere? ¿Un cirujano o un robot, no? Y sorprendentemente no, porque yo creo que aquí no hay sorpresa, aquí hay una cosa tan específica y tan cultural y un poco que viene de ese avance tan rápido que tú has comentado. La gente decía que en ese caso prefería el ser humano, ¿no? Hacían esa misma... con el navegador del coche, a ver si ahora le preguntan a la gente por la calle a dónde llegar o si pone Google Maps. Claro, la verdad que es un tema tremendamente... a mí me genera muchísima curiosidad, la verdad. Abro un poco el melón profesional, ¿no? Yo creo que nosotros, por suerte o por desgracia, no lo sé, nuestra formación académica, ¿no?, ciencia del deporte, tiene un prisma bastante generalista, teniendo en cuenta lo que son las ciencias del deporte, ¿no? Porque todo el mundo que termina la carrera
lo primero que dice cuando termina es que no tiene ni puta idea de nada, ¿no? Esa es la frase más común cuando la gente termina INEF. Dice, oye, cuando termina INEF te das cuenta de que no tienes ni puta idea y ya puedes empezar a estudiar sobre otras cosas, ¿no? Está la parte de la docencia, ¿no? Lo que son metodologías de enseñanza-aprendizaje, la parte de gestión, ¿no? De gestión empresarial. Dice, dime tú qué tiene que ver gestionar la cuenta de explotación de un centro deportivo a enseñar a un grupo de 20 personas una unidad didáctica de, yo qué sé, juegos cooperativos, ¿no? ¿Qué tendrá que ver eso con analizar pruebas de rendimiento en un laboratorio? Y quizás esas tres personas, el profesor, el CEO de un centro deportivo y el Sport Scientist de ese laboratorio, los tres tienen la misma formación inicial, pero después se han especializado en diferentes campos. Antes los clubes, la figura del preparador físico englobaba muchísimas cosas. Ahora mismo, el staff enfocado en la parte física de un club deportivo, pues puede tener una persona responsable de la planificación y periodización del entrenamiento, otra específica del control de las cargas, otra específica del testeo un poco de parámetros más fisiológicos de los deportistas, otro un poco más en campo monitorizando que las sesiones se desarrollen de manera correcta. Es decir, el que tengamos más ámbitos de conocimiento, más profundidad en diferentes tipos de conocimiento hace que inevitablemente la gente se tenga que especializar. ¿Dónde veo yo el problema? En el momento en el que tú ya estés, digamos, en ese pilar o en esa bandera en el que estés tan abajo, ¿no? Tan especializado en un punto que pierdas de vista el panorama global del sistema. Ahí es donde yo creo que que este tipo de cosas pueden generar problemas, ¿no? O dificultades. Entonces, ahora más que nunca creo que la figura del generalista, ¿no? O esa persona con un punto de vista más amplio, pero no necesariamente el mejor en determinados problemas en solucionar determinados tipos de problemas, pues tiene más sentido. ¿Qué pasa? Porque si tú ahora te das un paseo por LinkedIn, por InfoJob o por todas estas entrevistas de trabajo, la mayoría de las ofertas de trabajo son hiperespecialistas. Hiperespecialistas, quieren una persona hiperespecializada. Dime que tienes una ahí. ¿El qué? Dime que tienes una oferta de esa ahí. Tengo algunas curiosas. Ya te digo, esta en concreto. Bueno, esta creo que la comentamos el otro día, ¿no? Por ejemplo, el equipo francés, ¿no? El equipo francés de bádminton está preparándose para su nuevo ciclo olímpico 2024-2028, ¿no? Y convoca una serie de ofertas de trabajo en determinados puestos, ¿no? Concretamente, en la parte física, el perfil que buscan solicitan una serie de habilidades tan específicas en cuanto al manejo de dispositivos, en cuanto al tratamiento de datos, en cuanto al diseño y planificación de entrenamiento, pues que ya te digo, difícilmente una persona con un conocimiento muy amplio puede ser capaz de resolver los problemas que en esa oferta de trabajo se plantean. Entonces, ¿cómo solventan ese tipo de cosas? Pues contando con figuras superiores que tienen un punto de vista un poco más amplio. Pero claro, eso casi te pone un poco en el punto, ¿no? De decir, oye, si quiero ser un buen profesional, ¿tengo que especializarme? ¿O esto es compatible con saber más de otras cosas? ¿De otra área? Yo, por ejemplo, ya te digo, profesionalmente hay veces que un poco ese síndrome del impostor, pues siempre lo tiene ahí, ¿no? Como en el propio rendimiento. Cuando empiezas a aprender de muchas cosas, en el rendimiento a corto plazo puedes tener un menor desempeño que alguien hiperespecialista. Pero claro, todo va a depender del contexto en el que te desenvuelvas y los problemas a los que te tengas que enfrentar en el futuro. Y en el futuro, si algo me estoy dando cuenta es que los problemas de este año, del 2024-2025, no son los mismos a los que los profesionales del deporte se tenían que enfrentar hace 5 o 6 años. Hay problemas que son iguales y los mismos problemas, correcto, pero hay una gran cantidad de nuevos problemas que nos hemos creado y nuevas situaciones, porque todo avanza a una velocidad vertiginosa, pues que
no sé exactamente qué tipo de perfil será el mejor para adaptarse a los problemas del futuro. Si un perfil mucho más tecnológico, mucho más integrador de gran cantidad de información. Ya te digo, no sé si en determinadas profesiones la función docente o la función de dirección o la parte un poco más especialista Es que ya te digo, hay entrenadores que trabajan la parte de fuerza de manera específica y se olvidan del resto de capacidades. No, yo soy el strength trainer, ¿no? Yo no me encargo de... Me da igual las mitocondrias que tenga el personal aquí. La parte metabólica que se encargue otro, ¿no? Yo solo me dedico a cuantificar carga, ¿no? Yo soy un especialista en cuantificar carga. Pero evidentemente alguien tiene que tener ahí una visión de conjunto, ¿no? Para integrar todo eso. ¿Quién es? ¿El entrenador principal? ¿Que sabe más de aspectos técnico-tácticos o de gestión de grupos? ¿No? La verdad que me parece sorprendente. Y si luego ya a esto le metemos el tema de la IA, pues no lo sé. No sé dónde vamos a llegar. Sí, Si la IA... yo creo que ahí además hay bastantes posibles configuraciones distintas. Creo que es bastante clásica la del head coach, que mínimo sabe muchísimo de aspectos técnico-tácticos, pero que también sabe considerablemente sobre muchas otras ramas, como de la preparación física, como de la psicología, como de la nutrición, como de la fisioterapia, que además le permiten no solo entender lo que ocurre alrededor del deportista con el equipo de trabajo, sino también orquestar el equipo de trabajo, porque normalmente suele ser el principal decisor de las personas que conforman el equipo de trabajo, ¿no? Al final, el que está claro es el deportista, el head coach, y a partir de ahí, el head coach eso es el que más tiene capacidad de decisión, ¿no? Y el que va conformando el equipo en función del proyecto y del punto de vista que le quiere dar al funcionamiento que quiere dar el sistema, ¿no? A ese modus operandi, ¿no? Pero no tiene por qué serlo. También puede ser un head coach, un entrenador puramente especialista técnico-tácticamente, un absoluto crack, y que otro sea el que tenga la visión más, ¿no? Como más desde arriba, incluso más de otras áreas, y cómo podemos coordinar o sinergizar esto de la mejor forma y que todo esté en consonancia en el equipo, aunque sea la más típica, seguro que hay otra. Y luego sí que no me gustaría dejar pasar, ya cerrando, pero justo aquí también en el libro de Range hablaban de cuando en el ajedrez, que justo es muy cerrado y tal, empezaron a meterle los ordenadores con algoritmos súper tal, no sé, inteligencia artificial, no sé qué metería, y empezó a barrer a todo el mundo, ¿no? Hasta que barrió hasta Kasparov, ¿no? Era el dueño y señor del ajedrez. Y a partir de ahí incluso empezaron a ver que, claro, las máquinas ya le ganaban a los humanos. Empezaron a ver, oye, ¿qué pasa si ponemos a un humano y una máquina contra una máquina? Resultaba que un humano y una máquina casi siempre eran mejor que una máquina sola. Entonces, esos equipos que empezaban a equipos Centauro, como híbrido, ¿no? Mitad una cosa, mitad de otra, empezaron a ver que eran bastante mejor que cualquiera de ellos dos por separado. Entonces, creo que es una reflexión interesante, ¿no? Ahora en el auge de la tecnología, de la inteligencia artificial, de todo esto, como ni tomarlo como algo súper malo, ni, oye, es algo que llega, que está ahí, que algún día pasará y llegará otra cosa que será mejor todavía y lo suplantará. Pero que ese híbrido que se forma puede ser lo más interesante, ¿no? Puede ser lo más interesante, incluso utilizar esos avances tecnológicos para suplir algunos trabajos que hasta ahora se han puesto simplemente y solo para que lo hagan los especialistas, quizá programar un SQL, porque tiene que haber una persona que es capaz de cosas muchísimo más allá que solo programar un SQL. Si a lo mejor el grueso del SQL lo puede programar una inteligencia artificial, que es lo que ahora mismo más se ve y más fácilmente está en boca de todos, pero que llegará a otro plano Que lo muchísimo más puede. interesante, seguro. Que Claro, lo, que claro, lo, claro. que lo puede. Y por eso, y que eso es que hace empañada, decir que una inteligencia artificial sirve para programar código. O sea, eso es, comparado con a lo que va a llegar, es absolutamente nada. Pero utilizarlas para ese tipo de trabajo, para lo que, oye, picar datos o ese tipo de cosas, para que eso, que lo haga una máquina, ¿no? Dedicarnos a cosas más allá, ¿no? Más complejas, literalmente.
Yo creo que, como tú dices, pues por ir concluyendo, todavía no sé si la sociedad es consciente de que estamos dentro de una de las revoluciones tecnológicas que va a cambiar el curso y las reglas del juego de la humanidad, ¿no? Lo mismo que el ferrocarril en su momento, la electricidad, fueron revoluciones que cambiaron la forma de entender el mundo. Esto de la inteligencia artificial va a cambiar las reglas del juego, ¿no? Entonces, ya no es solo cómo afecte a un determinado perfil profesional, es cómo va a afectar al mercado laboral en general, ¿no? A lo mejor ya no necesitamos, no sé, no se necesita trabajar en tantas cosas, ¿no? Entonces, si eso nos lo llevamos al sector deportivo, ¿no? Porque aquí venimos a hablar de tertulia de deporte, tertulia deportiva, pues a lo mejor la cosa tiende a centaurizar los equipos de trabajo, ¿no? Y tenemos personas Ojalá, que tienen encantado. cerebros artificiales que le permiten analizar toda la información, procesar la información, incluso sugerirte algunas decisiones, pero que la capacidad crítica y final en la toma de decisiones, yo entiendo que siempre debería estar bajo un ser humano, ¿no? Bajo un profesional. Por eso mismo que tú has dicho, ¿no? Porque todavía, por muy bien conseguida que esté la inteligencia artificial, no deja de ser algo que ha creado el ser humano, ¿no? No sé si llegará el punto, ya es que nos podemos poner aquí con la movida esta de si cuándo cobrarán conciencia, ¿no? Si los robots nos asesinarán, es que toda esta Si van a teoría de la, configurar una red neural. toda esta conspiranoia que hay, no lo sé, pero ya te digo, yo creo que hoy en día, desde ya, la persona que ignore esta tecnología, pues creo que va a tener una seria desventaja con respecto a las personas que intenten beneficiarse de ella. Como bien has dicho, yo estoy bicheando cómo gestionar bases de datos SQL, pero evidentemente con inteligencia artificial es que hay cosas que ya no tiene sentido que una persona se ponga a hacerlo. Es que no tiene sentido. Es que ya hay, digamos, los robots han hecho, digamos, la tecnología ha hecho muchas cosas, pero hasta hace un par de años es que ahora ha aprendido a hablar, ¿sabes? Es como un bebé que ha aprendido a hablar y podemos comunicarnos con una máquina. Antes tenías que saber Python para comunicarte con un ordenador, ahora no. Ahora es que con lenguaje natural puedes comunicarte con un montón de herramientas y con un potencial tecnológico de la hostia. Entonces yo creo que esto va a cambiar, por cerrar aquí un poco el tema, el perfil generalista y especialista va a volver a reconfigurar un poco todo el sistema de juego, porque va a ser mucho más sencillo ser generalista con con la emergencia de las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial. Es decir, no vas a necesitar dedicar tanto tiempo a determinadas áreas de conocimiento porque vas a tener un cerebro digital justo al lado que va a ser capaz de ponerte al día en las cosas que necesites. O eso creo. O sea, en cualquier caso, yo mientras tanto seguiré intentando saber cuánto más mejor de muchas cosas. Siempre. Siempre. Pues nada, yo creo que se nos ha quedado algo curioso, ¿no? Vamos cortando ya por aquí. Muy bien. Un señor abrazo, señor Frank. No sé si tiene alguna recomendación, aparte del libro de Range de Amplitud, traducido al español, por si lo queréis, que comenta cositas interesantes de esto. El The Athletic Skills Model, libro sobre desarrollo atlético a largo plazo y que muy chulo en relación a esto. Ese creo que solo está en inglés, no sé si llegan a traducirlo al español. Athletic Skills Model. Yo creo que no. Este de Range lo leí hace poquito. De hecho, todavía no lo he terminado. Y la verdad que me está dando un punto de vista muy interesante, muy interesante. Y este de Athletic Skill Model es uno de los básicos que siempre recomiendo a cualquier persona que se está iniciando en el entrenamiento deportivo. Un poco por tener esa visión generalista del entrenamiento y del desarrollo de un deportista. Totalmente. Así que Totalmente. yo creo que con esas dos va que tira. Va que tira. Pues nada, lo dejamos ahí. Un señor abrazo, socio. Otro para ti, Y nos jefazo. vemos en la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Chao.